Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Dice así la palabra: vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Bueno, vemos acá la palabra, ejemplo, imitador, como dice acá la palabra, de nosotros y del Señor. La palabra dice, y lo dice el mismo Pablo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y esta imitación está hablando de tomar la cruz. Nosotros tenemos un camino de cruz, tenemos un camino que nos enseña el pecado, crucificarlo, pedir perdón en este caso, para que tengamos la nueva esencia, el nuevo nacimiento, ¿no? Y dice acá la palabra: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Entonces va a haber persecuciones, va a haber oposición de parte del enemigo para que vos descreas a la palabra, para que tengas incredulidad, para que no tengas fe y confianza. Y cuando no tenemos fe y confianza a la palabra, no lo vamos a hacer en cuanto a lo que demanda Cristo, a la forma de que manda la palabra, en el sentido de tomar la cruz. Tomar la cruz entendemos que es crucificar nuestra vieja creación, matar los deseos carnales. Entonces, como dice Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La manera es confesar el pecado y pedir perdón, arrepentimiento para que el Señor haga la obra, para que crucifique esa vieja esencia que nos domina por naturaleza que traemos y que nos hace sufrir. Entonces hay padecimientos, como dice acá, hay tribulación, hay persecuciones, pero nosotros tenemos que recibir. Cuando viene la palabra, a causa de la palabra, ¿qué viene? Las persecuciones, dice, ¿no? Entonces siempre que se predica la palabra, lo que Cristo quiere de uno, cómo lo quiere bendecir, cómo lo quiere libertar, entonces van a venir las persecuciones y se va a manifestar el pecado. ¿Para qué? Para que no tomes la cruz, para que no mates esa vieja esencia, y entonces no vas a recibir la bendición. La bendición nuestra es, ¿cuál? Sentir la paz, el gozo, la alegría, o sea, la transformación de nuestra vida. Entonces viene siempre la tribulación para desviarnos o para desalentarnos en este camino, para que no seamos transformados por la palabra, el poder de la palabra, como hablábamos ayer. Entonces, como dice acá la palabra, imitadores de nosotros y del Señor. Recibiste la palabra en medio de gran tribulación. Entonces, como Pablo tenía conflicto, dice, como viste en mí y ahora oís de mí, y él tenía cárcel, padecimientos. Tocamos ayer brevemente las luchas de Pablo. Él tenía mucho conflicto, persecución de lo de su nación, como dice, en peligro de muerte muchas veces, en peligro de camino de ladrones, en naufragio. Dice, azotado, dice, 3 veces he sido azotado, dice la palabra. Entonces tenía gran padecimiento o gran persecución a causa de la palabra que predicaba, la palabra de Jesús. Jesús tuvo persecuciones, tuvo padecimiento, y así también nosotros como discípulos de la misma manera vamos a padecer. ¿Para qué? Para que justamente se vea la victoria en nosotros, pero primero el enemigo lo que va a presentar es la tribulación, oposición, la persecución, para que tengamos incredulidad a la palabra, entonces no seamos imitadores de Cristo, sino que queramos dejar la cruz hacia un costado. Entonces abandonamos el camino y decimos, no quiero tomar la cruz. Este camino de sufrimiento, este camino no me conviene, porque empezamos a ver las conveniencias. Entonces el Señor te dice, imitador. Imitador, por ejemplo, si tomamos la vida de Simón de Cirene, él dice que tomó la cruz, le obligaron a que tome la cruz, ¿no? Y muchas veces las circunstancias a nosotros nos obligan a que tomemos la cruz. Y entonces quiere decir que vamos a caminar el mismo camino de Jesucristo. Entonces, padecimiento, persecución, pero eso también nos lleva a la victoria. Y dice acá la palabra, de tal manera que habéis sido
ejemplo a todos los que están en Acaya, dice, y los que han creído, los de Macedonia y los de Acaya. Y dice, habéis sido ejemplo. Entonces, primeramente, el ejemplo, como siempre decimos, comienza por uno. Si yo tomo la cruz, también voy a ser de guía, de referente, y los demás van a tomar la cruz. En el sentido de nuestra familia, si nosotros tomamos la cruz, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Van a imitar el mismo movimiento. Entonces, dice también la palabra en Juan 10:27, para que tengan esta referencia. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, vemos acá. Está el pastor, y el pastor es la guía, ¿no? Y el pastor guía a las ovejas. Entonces, el pastor, acá en este caso, tiene una forma de caminar. Y a donde va el pastor van las ovejas. Entonces, están siguiendo el ejemplo, están siguiendo la conducta. Primeramente, el pastor, y el pastor como guía a las ovejas, entonces van a seguirlo, ¿no? Y yo tomaba, ¿no?, que muchas veces nosotros somos pastores, en este caso, yo soy pastor, sí, pero también ustedes, todavía que no están al frente de una obra, pero sí lo van a hacer el día de mañana, pero mientras tanto son pastor ¿de qué? Pastor de su familia, pastor de los allegados, pastor de sus amigos. Entonces le están dando la palabra. Entonces, lo que enseñan, ellos van a oír, dice, mis ovejas oyen mi voz. Y todo lo que enseñás, ellos van a escuchar. Y dice, añade después, y me siguen. Entonces van a seguir la conducta. Todo lo que le predicás, si hay un ejemplo, entonces lo van a poner en práctica. ¿Por qué? Porque vos sos la guía, ¿no? Y tenés la autoridad. El pastor tiene la autoridad. El pastor no sigue a las ovejas, sino que las ovejas al pastor. Y para esto, digo una vez más, las ovejas oyen y siguen al pastor. Oyen, escuchan la palabra y entonces la ponen en práctica. Entonces este es el ejemplo que deja el pastor para las ovejas. Y así también nosotros, de la misma manera, tenemos que ser ejemplos a todos en tomar la cruz, ¿no? En tomar la cruz, para que tomen la cruz y sigan. Si ellos ven que hay un cambio en mí, que hay un poder en mí que está operando, como ayer lo tocamos, ellos también van a tomar la cruz porque van a querer sentir ese mismo poder. Pero como tocamos brevemente también ayer, si yo no tengo un cambio en mi actitud y no tengo en el sentido de recibir las bendiciones, el poder de transformación en mi vida, ¿por qué van a seguir? Si no ven nada en mí, porque ellos van a querer ver el ejemplo. Entonces es bueno que hagan caso siempre, pero siempre van a querer ver el ejemplo. ¿Por qué habrían de creer que Dios tiene poder para transformar las vidas si mi vida no ha sido transformada? Entonces yo le tengo que querer predicar con palabras y, como decíamos ayer, con obras, con hechos. Se tiene que ver el poder que transforma mi vida. Entonces siempre, como decimos, de la cruz. La cruz es ¿qué? Es muerte primero, ¿no? Padecimiento, pero después ¿qué es? Resurrección. Entonces ahí está la transformación, ahí está la victoria. Entonces dice acá la palabra también, vamos a tocar Tito 2:7, dice así, mira cómo habla de la conducta, dice así la palabra: preséntate en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. En todo como ejemplo, siguiendo el ejemplo, ¿no? Como dice acá la palabra, en todo como ejemplo, pero para presentarme yo en todo como ejemplo, ¿qué tengo que hacer? ¿No tengo que tomar la cruz para morir mi vieja esencia y para que yo sea ejemplo? Por ejemplo, dice acá, en la enseñanza, en buenas obras, dice, en buenas obras. ¿Hay buenas obras en mí? ¿El buen actuar, el buen ejemplo? Y como dice acá la palabra, en buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, en la enseñanza. Mostrando integridad. Entonces, ¿enteramente hay un cambio en mi vida? Porque yo enseño, pero ¿hay integridad en mí a partir de esa enseñanza? ¿Lo estoy cumpliendo? ¿Estoy tomando la cruz para que se cumpla? Y dice acá también, seriedad. Entonces, ¿realmente se refleja la vida sobria en mí, equilibrada? ¿El Señor ha sido o ha transformado mi vida? Entonces, acá tenemos un ejemplo de tomar la cruz. Porque en todo eso nos tiene que transformar en todas las áreas del Señor. Y como dice acá también en 1 Timoteo 4:12,
Mirá lo que dice, 1 Timoteo 4:12. Dice así la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Sé ejemplo, dice, para que nadie tenga en poco tu juventud. En este caso ustedes son jóvenes, natural y espiritualmente, son jóvenes. Entonces dice, que nadie tenga en poco, que nadie tenga en poca estima, porque la mayoría de las veces se asocia a la juventud con la estupidez, vamos a decir, con la falta de razonamiento, con la locura, se asocia con la falta de madurez, pero dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo a los creyentes en palabra, dice. ¿Cuál es nuestro hablar? La conducta, cómo nos conducimos, porque después está la otra, que a veces hablamos correctamente y hablamos de la palabra, pero mi conducta no condice con lo que estoy predicando. Ahí también hay un punto en que uno se debe humillar para corregir esto. Dice, en amor, realmente amo a mi prójimo. No hablemos de nuestros enemigos, nos amamos como hermanos, porque creo que ninguno se considera enemigo, al menos acá, no nos consideramos enemigos, pero sí a veces no nos bancamos como hermanos. Y como dice acá la palabra, en espíritu, fe y pureza. En espíritu, la transformación espiritual. En la fe plena, certeza, estoy convencido realmente de esto, y después termina con pureza. Y la pureza habla de que no hay mistura, o sea, me voy humillando, no hay mezquindad de pecado, sino que me voy humillando de cada cosa que el Señor me pide. Entonces, no permito la mistura, porque es diferente, hermano, cuando el Señor, vos no tenés conocimiento, y el Señor te va enseñando la palabra y vos te vas humillando, vas descubriendo los pecados. Pero es muy diferente el otro ejemplo, que sí te da el conocimiento de pecado y vos no te humillas. ¿Qué pasa? Ahí justamente el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra, y lo he contado por pecado. Entonces el Señor te enseña la palabra y lo que es pecado, ¿para qué? Para que te despojes, porque te enseña tu pecado, ¿para qué? No para acusarte, sino para libertarte, para que te humille y para que tenga la bendición. Entonces habla de una transformación espiritual íntegramente, de lo interior acá la palabra. Dice, entonces estos ejemplos tienen que estar en nosotros. Y fíjate cómo dice, en la juventud. Muchas veces decimos, no somos viejos para seguir este camino. No, tenés que ser ejemplo para que nadie tome en poco tu juventud. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te van a tener en estima. Y cuando te tienen en estima también vienen las bendiciones. Viene la transformación, viene la seriedad. Entonces, viene todo lo que es bendición a partir de que uno se va humillando. Dice la palabra también, creo que está en un proverbio cuando dice de que busquemos de nuestra juventud. De nuestra juventud, dice, no recuerdo bien cómo dice el versículo, pero algo así dice que, de la juventud que lo tenemos que buscar. No me acuerdo, no recuerdo muy bien, pero cuando hay tiempo y cuando hay juventud, entonces ya lo tenemos que buscar para que no sea que llegue el tiempo de nuestra vejez y digamos, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Cómo no escuché la voz de los que me instruían? Entonces vemos que muchas veces se pierde el tiempo, hay cosas dolorosas que pasan en el camino, pero el Señor ya de la juventud nos quiere bendecir, para que los días postreros, los días de nuestra vejez sean días de descanso, no días de tormento, no días de lucha, no días, de destrucción de hogar, de miseria, de enfermedad, sino que de nuestra juventud ya buscarla es lo que va a traer bendición a la postrera etapa, y por ende a nuestra familia también la vamos a llenar de bendiciones. Va a ser la vida mucho más liviana. Entonces por eso tenemos que tomar como privilegio, o tienen que tomar como privilegio, que ustedes lo pueden buscar de la juventud, o sea, tienen la posibilidad, tienen el conocimiento. Entonces de cada uno depende tomar la cruz o no. Y dice acá la palabra, primera de Tesalonicenses 2:14. Primera de Tesalonicenses 2:14. Dice así la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:14. Dice así la palabra: pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia
de Dios en Cristo Jesús, que está en Judea. Porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron de las manos de los judíos. Vemos acá la palabra, los mismos padecimientos. Pone en ejemplo esto, ¿no? A los tesalonicenses, ustedes vinieron a ser imitadores. Entonces, como vemos que ellos primeramente nombraba en el versículo 1.6 que sirvieron como ejemplo, pero a su vez los tesalonicenses tomaron ejemplo de la iglesia de Judea, vinieron a ser imitadores al tomar la cruz. Entonces tenían un ejemplo, una guía, entonces veían que en la iglesia de Judea había una transformación, que había una liberación, que actuaba el poder de Dios. Entonces tomaron la cruz para también ellos sentirlo, y como dice acá, fueron imitadores de la iglesia que está en Judea, porque padeciste lo mismo que ellos padecieron de los judíos. Entonces, siempre van a ser parte del camino las persecuciones. Y por eso habla de camino de cruz, por eso habla camino de padecimiento. Y como dice acá la palabra, padecieron de sus propios compatriotas. Entonces, este ejemplo o esta imitación, vemos que tuvieron de la iglesia de Judea, e imitaron ese buen ejemplo. Y muchas veces tenemos ejemplo, pero se queda solamente en la admiración y no en la imitación. Y el Señor no solamente quiere que veamos los buenos ejemplos, sino que lo imitemos. Esta es la enseñanza que nos deja acá. Que imitemos ese tomar la cruz. Que imitemos a los que van tomando la cruz, a los que van dando testimonio en un área de la victoria, cómo tomaron la cruz, cómo fueron libertados. Tomar el testimonio también de mi mamá, en este caso, que ella tanto luchó por este lugar, el conocimiento que tuvo, cómo experimentaba el poder de Dios, el poder de la liberación, el poder contra la hechicería, el poder de la sanidad en medio de la enfermedad, cómo el Señor actuaba por medio de la oración. Ustedes conocen bien que ella era reacia a ir al hospital y no se iba al hospital. Y ella solamente oraba para que el Señor responda. En medio de la hechicería hacía lo mismo, clamaba al Señor para que haga la obra. Entonces luchaba contra esa fuerza de hechicería y el Señor la libertaba. Y tenía autoridad, porque hablaba con conocimiento, con propiedad. ¿Por qué? Porque justamente lo palpaba. Entonces esa es la imitación de tomar la cruz. Vamos a padecer, pero también así como padecemos, tenemos la victoria. Y dice acá la palabra también en Mateo 16:24. Mateo 16:24. Dice así la palabra: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, estamos hablando de camino de cruz. Esa es la imitación. La imitación de seguir sus pisadas, de seguir su conducta, de seguir su manera, de seguir su ejemplo, su plan, de cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida. Porque Cristo cumplió la voluntad de su Padre, dijo: no he venido para cumplir mi voluntad sino la tuya. Entonces, a ver, ¿qué clase de voluntad estamos cumpliendo? ¿Somos imitadores de Cristo? ¿Hacemos la voluntad del Padre? ¿Tomamos la cruz para matar esas enemistades, esa rebelión, ese pecado de nosotros que nos domina? ¿O simplemente vivimos una vida imitando, porque no es genuina nuestra fe, no hay quebrantamiento, no hay humillación? Entonces vemos acá la palabra: por su fruto los conoceréis, dice la palabra, ¿o no? El que toma la cruz tiene fruto, tiene resultado. El que no toma la cruz, lamentablemente, no tiene transformación. Y estamos hablando de la transformación interior, porque, a ver, ayer tocamos brevemente que no se trata de lo material, se trata de la transformación interior, por lo cual padecemos, pero el Señor va doblegando nuestra voluntad a través de la prueba y le vamos pidiendo perdón y va saliendo todo lo malo: el orgullo, el altivez, la independencia, la soberbia que podemos tener, quiero decir. Pero el Señor después de eso nos da humildad, nos da el doblegar nuestra cerviz, cumplir la voluntad del Señor,
pedir perdón, confesar todo lo que nos quiere apartar del plan de Dios, que quiere transformar en nosotros. Y cuando digo el plan de Dios, ¿por qué? Porque el Señor también quiere cumplir y transformar. Entonces permite el sufrimiento en nosotros, pero para que le clamemos y se refleje el poder de Dios. Y como digo, ¿no?, que la palabra lo dice muy bien, camino de cruz. ¿Y qué dice en 2 Corintios 1:6? 2 Corintios 1:6 dice, la cual opera en el sufrir. Opera en el sufrir. Entonces camino de cruz, camino de padecimiento. Pero el poder de Dios, ¿dónde opera? En el sufrir. Entonces, por eso nos traza un camino de cruz. Porque el poder de la resurrección, ¿dónde opera? En la cruz. Entonces hay un camino de cruz para que tengamos la resurrección, para que tengamos la transformación, para que tengamos nuestra paz, nuestro gozo. Y eso es lo que tenemos que aplicar todo el tiempo. En cualquier tipo de manifestación de pecado. ¿Tenés necesidad económica? Aplicala. ¿Tenés pasiones? Aplicala. ¿Tenés espíritu de muerte? Aplicala. ¿Tenés enfermedad? Aplicala. Y empieza a decir, aplica la cruz. Tomá la cruz para que pueda matar esa vieja esencia. Cuando sentí que no tenés salida, que no hay otra manera de conseguirlo, entonces ahí cuando se cierran todos los caminos, ¿qué tenés que hacer? Clamar al Señor. ¿O no dice la palabra, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces? Cosas grandes. Entonces, no conocemos, no experimentamos el poder de Dios a través de la cruz. Pero el Señor quiere dependencia ahí. El Señor dice, sí, toma la cruz. Vas a padecer, sí, pero clamá. Y como dice acá la palabra también, en 2 de Timoteo 2:24, ¿qué dice la palabra? Que el siervo del Señor debe ser sufrido, dice. Sufrido. ¿Y qué está hablando? De un camino de cruz. Entonces, ¿para qué? Para experimentar la consolación, para experimentar la liberación. Entonces, sufrís padecimiento, persecuciones. Y muchas veces cuesta, no entiendo por qué, y me pasa esto. Y muchas veces vivimos vida... A ver, nuestra vida puede ser el libro mejor que describe nuestra vida, si es que no tomamos la cruz, es Lamentaciones, porque te viví lamentando. Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones de Mía, Lamentaciones... O sea, podemos poner el nombre de lamentaciones de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay lamentación, pero no hay salida, hay esclavitud. Y no entregas al pecado, no lo confesás. Entonces, simplemente queda una lamentación, en una queja, pero no hay ese aplicar de la cruz para matarlo. Entonces, es lo mismo que te esté picando una hormiga, me está picando, y no la sacás de tu pie, por ejemplo, si te está picando en el pie. Entonces, vemos que muchas veces más lamentación que clamor. Y el Señor quiere clamor. Quiere que pidamos perdón, quiere que reconozcamos. Dice la palabra también en 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, dice la palabra. Buen soldado de Jesucristo. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que tenés que combatir. Y en el combate, ¿qué hay? Hay sufrimiento, hay dolor. Te está diciendo, vas a sufrir. Pero como buen soldado obediente, tenés que cumplir tu ministerio. Tenés que tomar la cruz. Tenés que destruir ¿el qué? El pecado. Todos los malos deseos que te aparten, que te entran en sufrimiento. Que sabe bien eso. Sabe bien, pero ¿por qué lo mezquinás? Si la destrucción, ¿por qué viene? ¿Es porque el Señor quiere o viene por tu pecado? ¿Y por qué se mezquina el pecado entonces? ¿O por qué no quiero tomar la cruz? ¿Por qué no confieso? ¿Por qué no le pido un corazón arrepentido? ¿Por qué no le pido el deseo de querer dejarlo, Señor? Si hice mal, ya no lo haré más. Ese mismo deseo que tuvo David. Muéstrame mi pecado oculto. Enséñame lo que no veo. Y si hice mal, no lo haré más. Entonces, a ese deseo tenemos que llegar. Y ese deseo muchas veces no hay, porque nos complace, se complacen en hacer lo malo, como dice la palabra. Pero tiene que morir eso, porque si no, no va a haber transformación. Si no hay entrega, si no le pide un corazón arrepentido, jamás va a cambiar esos sentimientos. Por lo tanto, nunca va a llegar la bendición. Y por lo tanto lo vas a tener a Dios de mentiroso. Pero dice el Señor, operan en sufrir y te tienen que mandar padecimiento. Salta ahí el pecado y vos ¿qué tenés que hacer? Lo tenés que matar. Lo tenés que matar. Entonces, es de la manera que lo permite el Señor. Me recuerdo que
Me contaron un ejemplo en el campo, que fueron a cazar, no me acuerdo qué animalito, en la madriguera, algo así, y estaba en la madriguera y no quería salir, y fueron a cazar. No me acuerdo bien realmente qué animal, pero la cuestión es que estaban entre gente de la ciudad, ¿no? Y bueno, el campechano le decía, o el campesino le decía, vos cuando sale lo tenés que matar. Yo agarro y le voy a meter un palito y va a salir. Y cuando sale vos lo tenés que matar. Escuchen bien este ejemplo. Cuando sale lo tenés que matar. ¿Qué pasa? Le metió el palito. Salió al final el animalito, el bicho. Salió corriendo. Pero en vez de matarlo, que tenía el palo, salió corriendo porque le tenía miedo al bicho. Entonces así también muchas veces, nosotros en lugar de matarlo, y tenemos las armas, tenemos el palo, tenemos todo, tenemos la palabra de la cruz, no lo utilizamos. Salimos corriendo, salimos huyendo, en lugar de enfrentarlo para matarlo. Entonces esa es nuestra condición cuando hay espíritu de dureza, espíritu de cobardía. No confías en que ese palo lo puede matar. No confías en que el madero lo puede matar. No confías en que la cruz puede destruir ese pecado. Entonces salís huyendo, no quieres enfrentar. Pero el Señor te dice, mátalo, mátalo, porque eso te va a destruir. Y como dice en la palabra también, en Isaías 53:3, escuchen, Isaías 53:3, ¿qué dice? Varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice así la palabra, ¿no? Experimentado en quebranto. Y así, vamos a sufrir, vamos a padecer, varón de dolores. Ese mismo ejemplo de Cristo tenemos que seguir. Si Él fue varón de dolor, experimentado en quebranto, así también nosotros vamos a padecer, vamos a tener persecuciones, vamos a tener quebrantamiento, vamos a tener dolores en nuestra vida. Y como dice la palabra, 53:10 ahora, de Isaías, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, dice. Con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, vivirá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Vemos acá la palabra. Con todo lo quiso sujetar. Es voluntad de Dios que padezcamos. ¿Por qué? Para que se manifieste el pecado. Entonces nos sujeta a padecimiento. El Señor permite las luchas, las pruebas, las manifestaciones para matarlo. Y como dice, cuando haya puesto su vida por expiación. Su vida. Y así también nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad. Nuestra vida pecaminosa. Dice, recién ahí vas a ver linaje, como dice acá, los resultados, vivirás largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. En nuestra vida se va a ver prosperado todos los planes que el Señor quiere hacer en nosotros, se va a ver reflejado. Pero para eso hay que tomar la cruz. Para eso uno tiene que ser varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice en el 11 también, verá el fruto de su aflicción de su alma, de la aflicción de su alma, verá el fruto y quedará ¿qué? Satisfecho. A ese punto nos quiere llevar. Primeramente persecución, dolor, entregamos nuestra vida, confesamos lo que tenemos, nuestra vieja naturaleza la entregamos y después el Señor hace el plan con nosotros, prospera su plan, hace todo lo que el Señor quiere, manipula nuestra vida a tal sentido que la maneja y concreta su deseo en nuestra vida para poder llegar a otro como instrumento. Y después al final dice que vamos a ver el resultado, el fruto de la aflicción. Después del dolor viene el fruto y después viene el resultado de quedar satisfecho. Es muy diferente al pecado. El pecado pecas y no te satisface. Necesitas pecar más y más y más y no encontrás la satisfacción, la felicidad. Te parece ya muy monótono, ¿no? Y no se cansa uno. Es como el teléfono. Te mirás un video, después otro, pasa una hora, después ya te cansás, después te oprimís, pero no podés contra ese deseo y seguís mirando otro, y no sabés ni por qué lo mirás por gusto, por curiosidad. Ya ni te satisface, ya lo mirás porque te gobierna, porque te maneja.
ya ni siquiera la curiosidad, lo haces por hábito. Entonces, lo primero que haces, cuando subís al tren o al colectivo, ¿qué haces? Lo que hacen todos, cazás el teléfono y empezás con la pantallita. Empezás con el táctil y empezás a ver videos, empezás a hacer una cosa, todos hábitos del mundo, que contaminan, te endurecen, le entregas tu atención, se te pone duro el cuerpo, después venís con dolor de cabeza, con endurecimiento, no puedes orar, no puedes sentir la presencia de Dios, te enfriaste, no querés seguir el camino del Señor, no le encontrás el sentido, claro, estás acostumbrado a otras cosas. Esto es como viajar a otro país. Yo estoy acostumbrado al mate y en otro país no hay mate, no me voy a acostumbrar fácil. O vienen de otro país y de repente le dan mate, lo primero que van a hacer es irse al baño. Porque no están acostumbrados al mate. Son otras costumbres. Y así también, de la misma forma, nosotros tenemos que buscar, como hijos de Dios, la presencia del Señor. Pero si no le entregamos nuestra voluntad, no tomamos el ejemplo de la cruz, no crucificamos esa carnalidad, entonces es imposible, hermano. Por eso, primeramente, para experimentar el fruto, tenemos que ser varones experimentados en quebranto. Ese es el ejemplo que nos deja Pablo, que nos dejó el Señor para ser imitadores. Dice también en 1 Corintios 11:1, 1 Corintios 11:1 dice así: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y mirá lo que dice en Filipenses 3:17. Eso lo estoy tocando por arriba y lo vamos a explicar acá. Filipenses 3:17 dice también: sed imitadores míos o de mí y observar o mirar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y vemos que lo va repitiendo varias veces: ser imitador. ¿Y por qué lo repite varias veces y en distintas iglesias? Porque tenía la misma forma de conducirse. Le enseñaba tanto a una iglesia, a los filipenses, tesalonicenses, donde iba Pablo, que enseñaba la cruz, porque él tenía una conducta y lo sentía, experimentaba ese poder de la resurrección, el poder de la cruz en su vida. Entonces enseñaba por su experiencia. Como tocábamos ayer, no voy a hablar otra cosa de lo que yo he experimentado, lo que tengo el ejemplo en mí. Y él habló de su ejemplo. Entonces eso le sirvió el poder de la cruz, el tomar la cruz, el humillarse, le sirvió para transformación. Y eso es lo que él hablaba. A ver, muchas veces, hermano, uno, dice, ¿qué voy a predicar? Primeramente, está bien, a uno tiene que preparar el mensaje, lo que fuere. Pero muchas veces la cabeza está vacía porque también estamos vacíos en los ejemplos. Como no hay cruz en nuestra vida, no tenemos dar testimonio de nada. Entonces no podemos aplicar una palabra que vaya acorde con nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque no hay testimonio, no hay transformación. Entonces si nosotros tomamos la cruz, cada día un poquito, vamos a tener cada semana que contar, o cada día que contar, algo nuevo, cómo el Señor operó, cómo el Señor me bendijo de esta manera, cómo me abrió la puerta a través de tomar la cruz. Y ahí vas a ver cómo se te empieza a abrir la palabra. Se te empieza a transformar todo. Empezás a tomar la cruz y empiezan a salir solos los mensajes. ¿Por qué? Porque te viene un ejemplo de lo que pasó, te mostró algo el Señor, estás en comunión con el Señor, tenés un testimonio que contar y ya tenés un mensaje armado prácticamente. Entonces eso es bueno. Llegar sabiendo qué vas a predicar. Yo, por ejemplo, no tengo el mensaje preparado, pero ya sé que voy a predicar el jueves. Ya sé, lo tengo muy claro. ¿Qué voy a predicar el jueves? Y si no tengo un mensaje, tendría otro mensaje. O dos. O tengo tal vez hasta 3 para elegir. ¿Pero por qué? Porque uno se va humillando para que el Señor le hable. Para que el Señor le dé mensaje. O si no, vas a tener la cabeza vacía. Cuando pensás en la cosa del mundo, como dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad, dice el predicador. Y cuando dice vanidad es porque no te deja nada. ¿Qué edificación, qué bendición te deja? Por ejemplo, con lo que estuvimos contando del teléfono. ¿Qué bendición te deja? Nada, es un vacío, simplemente. Una ocupación de tiempo, una opresión, una carga, y te va robando así el tiempo para humillarte y por ende la bendición. Entonces dice acá la palabra: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según tenéis el ejemplo
en nosotros. Y según el ejemplo de Pablo, ¿cuál es? El ejemplo de la cruz. Ese es el ejemplo. Y bueno, la verdad que hay mucho que contar, pero yo lo voy a dejar acá. Tengo muchos más versículos, pero no sé si lo voy a compartir el jueves o voy a tocar otro día. Voy a seguir tocando este mensaje. No sé cómo vamos a seguir, pero es bueno siempre tomar la cruz, porque en la cruz opera el poder de la resurrección, el poder de Cristo. Entonces ahí solamente va a haber transformación, si no, no hay bendición. Y por eso esa conducta que tuvo Pablo, que tuvo Jesucristo, también debemos imitarla. Amén.